Buenas noches, mi nombre es Nixa Reynosa y les voy a estar conversando sobre los tipos de lectura y escritura de acuerdo a su propósito. Los tipos de lectura se pueden clasificar de diversas maneras, según su metodología, su nivel de comprensión y su propósito. Según su metodología, podemos encontrar la lectura oral, silenciosa y rápida. Según el nivel de comprensión, la lectura literal, inferencial y crítica. Y según el propósito, podemos encontrar la lectura recreativa, informativa, crítica, creativa, reflexiva, superficial y comprensiva. Y precisamente de estas lecturas vamos a estar conversando. La lectura recreativa es aquella que se realiza por placer, para entretenernos, para disfrutar. Es la que nos permite a los lectores experimentar mundos diferentes a nivel de la imaginación, ¿sí? Podemos volar por nuestra imaginación. Este tipo de lectura tiene muchos beneficios, como aumentar el sentido del logro, de la autoestima, la autoconciencia, y ayuda también a promover la inclusión y la empatía, previniendo el aburrimiento y promoviendo la relajación y la estimulación del cerebro. La lectura informativa se realiza para obtener algún tipo de información sobre un tema determinado. Se lleva a cabo a través de periódicos, revistas, documentos, novelas, ensayos, entre otros. El objetivo principal de este tipo de lectura es obtener información objetiva y precisa. La crítica es el tipo de lectura donde se da un proceso complejo, que se lleva a cabo implícitamente la capacidad de interpretar y realizar juicios sobre la información, que ya subyace en el texto. Se realiza para analizar, evaluar, identificar los argumentos y puntos de vista relacionados con el texto que leemos, cuestionando sus supuestos y argumentos para llegar a una opinión propia, ¿sí? Esta la podemos hacer haciendo una primera lectura de exploración, luego una lectura de comprensión y una lectura final para verificar que hemos comprendido el contenido del texto. La lectura creativa, por su parte, es un proceso de lectura que se enfoca más bien en la interpretación y la imaginación. Igualmente, su objetivo es entretener y disfrutar de la lectura en sí, y se basa en que el lector sea así como recreador del texto o la historia que lee. Utiliza mucho lo que es la imaginación, la desarrolla mucho y también toma mucho en cuenta el desarrollo de la creatividad. Está la lectura reflexiva, que es una técnica de lectura que se centra en la comprensión de textos a un nivel más profundo. En esta lectura, el lector debe tomarse su tiempo para analizar y evaluar el texto, así como para analizar y evaluar sus propias reacciones e interpretaciones que haga del mismo. Y es capaz de analizar desde diversos puntos de vista. En la lectura superficial es un tipo de lectura que se utiliza para obtener una idea general del contenido de un texto, sin profundizar mucho en los detalles. Es aquella lectura que la hacemos, como uno dice, abuelo de pájaro, ¿sí? Es útil cuando se busca algún tipo de información específica y cuando se refiere a una idea general sobre un tema. La lectura superficial se caracteriza por ser rápida y no lineal, lo que significa que se lee solo lo que es relevante para el lector. La comprensiva es una habilidad que permite al lector entender el contenido de un texto, captando las ideas y argumentos que se abordan de manera coherente y objetiva, así como comparativa en función de los saberes. Esta lectura es un proceso interactivo, constructivo y productivo en donde el lector realiza el acto de leer y que va mucho más allá de pasar la vista sobre las hojas. En este proceso se elaboran nuevos saberes y se llega a una comprensión personal. Se puede elaborar una comprensión personal. El rol del lector, que también es importante tenerlo presente, es una parte activa en el proceso de lectura,
y no solo un receptor pasivo de la información. ¿Sí? El lector aporta sus conocimientos previos y debe ser capaz de leer diferentes tipos de textos, tanto literarios como informativos, y de comprender de forma crítica. Este es fundamental en la sociedad actual, ya que la lectura es una herramienta esencial para el aprendizaje, el desarrollo personal y la participación. ¿Sí? El lector también puede contribuir a la interpretación del texto y a la creación de significados. Por su parte, el rol del escritor es fundamental en el proceso de la comunicación, ya que el escritor es el emisor del mensaje y su objetivo es transmitir una idea, una emoción, una historia a través de su obra. Este puede reflejar en su obra los valores, las preocupaciones y las aspiraciones de una sociedad. El escritor es el sujeto que realiza la actividad de escribir. Esta actividad implica la producción de un texto escrito. ¿Sí? Él es capaz de organizar sus ideas utilizando un lenguaje claro y preciso y expresándose de manera o de una forma coherente. El rol del docente en cuanto a los procesos de lectura y escritura es de mediador principal. ¿Entre qué? Entre el proceso de enseñanza, y este debe poseer características y habilidades para ser eficiente. El docente es un profesional que, como lo dije, se encarga de la enseñanza y el aprendizaje. En el ámbito de la lectura y la escritura, el docente tiene un papel fundamental como mediador. Implica, entre sus funciones, promover el amor por la lectura y la escritura, enseñar a los estudiantes las habilidades necesarias para leer y escribir. El docente debe proporcionar a los estudiantes los conocimientos y las estrategias necesarias para comprender e interpretar los textos escritos. Y también facilita a los estudiantes oportunidades para leer y escribir tanto en el aula como fuera de ella. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, los roles del lector, escritor y docente son fundamentales en la sociedad actual. La lectura y la escritura son habilidades esenciales para el aprendizaje, en el desarrollo personal y la participación social. El docente tiene un papel fundamental como mediador entre el texto y el lector y como promotor del amor hacia la lectura y la escritura. La escritura, por su parte, también se puede identificar de distintas maneras. Según el destinatario, hablamos de escritura personal o profesional. Según el formato, tenemos el texto, el código, la codificación musical, la codificación de signos. Según el propósito, podemos encontrar una escritura narrativa, descriptiva, expositiva y argumentativa. En cuanto a la escritura narrativa, este tipo de escritura se utiliza para contar las historias. ¿Sí? Debemos de tener en cuenta muchos elementos comunes en la narración, como son el trama, el personaje, los escenarios, el conflicto, la emoción, ¿sí? Y un mensaje central que intenta comunicar. Un ejemplo de esto sería la escritura narrativa, que incluye novelas, historias cortas, memorias, ensayos creativos, historias de noticias, entre otros. Entre la escritura descriptiva, este tipo de escritura implica capturar todos los detalles del lugar, llámese la persona o las escenas en las que está escribiendo. Se utiliza para crear imágenes vividas en la mente del escritor. Por ejemplo, la escritura descriptiva incluye descripciones de lugares, personas, objetos, eventos, entre otros. La persuasiva se utiliza para persuadir al lector a tomar una acción o adoptar más bien una opinión. Se utiliza comúnmente en la publicidad, en el marketing, en ensayos de opinión, en discursos políticos. ¿Sí? Está incluida en los anuncios publicitarios, en las cartas de ventas, entre otros. La escritura expositiva, este tipo de escritura se utiliza para explicar o informar al lector sobre un tema en particular. Por ejemplo, incluye ensayos académicos, manuales de instrucciones o artículos de revista. Se utiliza comúnmente en textos académicos, artículos de revista del interés o manuales. Y la escritura creativa
se utiliza para expresar la creatividad y la imaginación. Esta escritura se usa comúnmente en la poesía, en la ficción, en los guiones. Ejemplo, la batería se agotó. Oh. Ay, Anita, ay. No me parece, no me parece. Sigue hablando. A continuación vamos a ver las propuestas teóricas explicativas de las relaciones entre la lectura y la escritura. ¿Y cuáles son estas contribuciones teóricas en otras disciplinas? Los modelos teóricos explicativos de las relaciones entre la lectura y la escritura se basan en la comprensión de que estas dos habilidades están estrechamente relacionadas. La lectura y la escritura son procesos cognitivos que comparten un conjunto de habilidades. Entre los modelos teóricos que la explican se encuentra el modelo lectura-escritura. Este modelo plantea que la lectura es una habilidad previa y necesaria para la escritura. La lectura proporciona al lector conocimiento sobre el lenguaje y la estructura de texto, que pueden utilizarse para la producción de textos escritos. Por su parte, el modelo de escritura a lectura plantea que la escritura es una actividad previa y necesaria para la lectura. La escritura proporciona al lector conocimiento sobre el vocabulario y la estructura de las oraciones, que pueden utilizarse para la comprensión de textos escritos. Está también el modelo interactivo, que plantea que la lectura y la escritura son dos habilidades que se desarrollan en paralelo y que se influyen mutuamente. La lectura proporciona al escritor información sobre el contenido y la estructura de los textos, que pueden utilizarse para la producción de textos. El modelo de destreza, por su parte, considera que la lectura como una destreza unitaria compleja, la cual debe ser aprendida a través de la instrucción directa, en contraste con la adquisición natural o incidental. Este modelo es una resultante de la psicología conductual propuesta por Skinner en 1957. Entonces vemos que el modelo interactivo es donde la escritura proporciona la mayor información al lector sobre el vocabulario y la estructura de las oraciones, y que se puede utilizar más para la comprensión de textos escritos. Dentro de las contribuciones teóricas de otras disciplinas, encontramos la psicología, que ha contribuido a la comprensión de las relaciones entre la lectura y la escritura a través del estudio de los procesos cognitivos, involucrando estas dos habilidades. La lingüística, por su parte, ha contribuido a la comprensión de las relaciones entre la lectura y la escritura a través del estudio de la estructura del lenguaje. Los lingüistas han identificado los elementos básicos del lenguaje como las palabras, las oraciones y los párrafos. La sociología ha contribuido a la comprensión de las relaciones entre lectura y escritura a través del estudio de contextos sociales, en el que se desarrollan estas dos habilidades. Y por su parte, la educación ha contribuido a la comprensión de las relaciones entre lectura y escritura a través del estudio de la enseñanza y el aprendizaje de estas dos habilidades. Como podemos ver, estos son dos procesos o dos habilidades sumamente importantes en el desarrollo del hombre, en el desarrollo de la persona, en el desarrollo del estudiante, ¿sí? Que debe tener siempre muy presente para que pueda ir evolucionando en el tiempo. Gracias por su atención. Buenas noches.